99 veces de cada 100 hay una explicación lógica. Es ese 1% lo que no te deja dormir. Nueve excursionistas muertos, sin ojos, sin lengua. La tienda cortada desde dentro. El gobierno lo clasificó. La ciencia lo explicó 60 años después. Nadie le creyó del todo. Hoy recorremos los lugares que generaron las teorías más extremas del mundo. Lo que dicen las conspiraciones, lo que dice la ciencia y la brecha entre los dos, que a veces es más pequeña de lo que parece y a veces no se cierra del todo. La noche del 1 de febrero de 1959, 9 excursionistas soviéticos murieron en las montañas de los Urales bajo circunstancias que el gobierno clasificó inmediatamente y que siguen sin tener una explicación que todo el mundo acepte. Igor Dyatlov tenía 23 años y lideraba un grupo de esquiadores experimentados de la Universidad Politécnica de los Urales. Todos eran deportistas con experiencia en condiciones extremas. Ninguno sobrevivió. Los rescatadores encontraron su tienda cortada desde dentro, como si hubieran salido huyendo de algo, en pánico, sin coger botas, sin ropa adecuada para temperaturas de menos 30 grados Celsius. Los cuerpos estaban dispersos en un radio de kilómetros. 4 tenían fracturas graves en el pecho y el cráneo. El tipo de lesiones que produce un accidente de coche, no una caída. 2 no tenían ojos. 1 no tenía lengua. Algunos llevaban ropa que, al analizarse, presentaba niveles elevados de radiación. Las teorías se acumularon durante décadas. Pruebas de armas secretas soviéticas, infrasónidos que provocaron pánico, un yeti, un ataque del pueblo indígena Mansi, un proyectil balístico, la KGB. En 2021, 2 científicos suizos publicaron un estudio en la revista Communications, Earth y Environment que señalaba hacia una avalancha de placa, un tipo específico de alud que puede ocurrir en pendientes de ángulo bajo, que genera presiones similares a las de un accidente de coche y que puede retrasarse horas después de que algo perturbe la nieve. La perturbación en este caso, los propios excursionistas cortando la nieve para montar su tienda. El modelo matemático funcionó. Las expediciones posteriores al lugar confirmaron que la zona es propensa a ese tipo de avalanchas. ¿Resuelto? No del todo. La falta de ojos y la lengua desaparecida tienen una explicación. Animales carroñeros que actúan sobre cuerpos bajo la nieve durante semanas. La ropa radiactiva, contaminación cruzada con otros elementos de los excursionistas que habían trabajado en laboratorios con materiales radiactivos. Lo que no convence a muchos. Los testigos que esa noche vieron bolas de fuego moviéndose en el cielo. El hecho de que la KGB intervino en la investigación. Que el morgue fue sellado inmediatamente. Que los expedientes permanecieron clasificados durante décadas. La ciencia tiene una respuesta. Pero el contexto soviético hace imposible confiar del todo en que es la única.
En el desierto de Nazca, en el sur de Perú, hay cientos de figuras grabadas en la tierra. Un colibrí de 93 metros de longitud, un mono con una cola en espiral, una araña, un cóndor de 130 metros, líneas rectas que se extienden kilómetros en perfecta geometría. Fueron creadas entre el año 500 a.C. y el 500 después de Cristo por la civilización nazca, y son completamente invisibles desde el suelo. Solo se ven desde el aire. Esto es lo que convierte a las líneas de Nazca en el caldo de cultivo perfecto para las teorías más extremas. ¿Por qué construir figuras gigantes que tus propios constructores nunca podrían ver en su totalidad? La respuesta de los teóricos de los alienígenas es simple. Porque no las construyeron para sí mismos. Las construyeron para algo que volaba. El libro Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, publicado en 1968, popularizó la teoría de que las líneas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. El libro vendió millones de copias y convirtió a Nazca en sinónimo de misterio alienígena. La explicación científica es más mundana, pero no menos fascinante. Los arqueólogos han demostrado que crear estas figuras no requería tecnología avanzada. Con estacas, cuerdas y geometría básica, un grupo de personas podía trazar figuras perfectas a escala. Las figuras eran para los dioses, que miraban desde arriba, los Nazca, que dependían del agua en uno de los desiertos más áridos del mundo, hacían ofrendas visuales a las divinidades del cielo. En 2016, investigadores de la Universidad de Yamagata descubrieron más de 100 nuevas figuras usando imágenes por satélite e inteligencia artificial. Nadie sabe cuántas más quedan por encontrar. Lo que la ciencia no explica del todo. Cómo una civilización sin escritura y sin tecnología de vuelo mantuvo durante siglos la precisión geométrica y la coordinación necesarias para crear un conjunto de esta escala. El Triángulo de las Bermudas es quizás el mayor ejemplo de cómo un mito puede sobrevivir décadas después de haber sido refutado. La historia. En el triángulo formado por Miami, las Bermudas y Puerto Rico, los barcos y aviones desaparecen de manera inexplicable. La zona está maldita, o habitada por alienígenas, o tiene una puerta a otra dimensión. El problema: los datos no lo confirman. En 1975, el escéptico Lawrence David Kuschke comparó sistemáticamente las desapariciones citadas por los libros de conspiraciones con los registros reales de guardacostas, compañías de seguros y archivos de prensa. Lo que encontró: muchos de los barcos no habían desaparecido en el Triángulo. Algunos habían desaparecido en el Pacífico, en el Mediterráneo o en el Atlántico Norte. Las tormentas que los libros de misterio omitían habían sido documentadas en los registros meteorológicos. Algunos barcos nunca habían existido. Lloyd's of London, la mayor aseguradora marítima del mundo, confirmó que el Triángulo de las Bermudas no tiene tasas de siniestros superiores a otras zonas del océano con tráfico comparable. Y sin embargo, el mito persiste. Porque el Atlántico Occidental es una zona de tráfico marítimo y aéreo extraordinariamente denso, con condiciones meteorológicas que pueden cambiar en horas, con profundidades que hacen que los restos de naufragios sean prácticamente irrecuperables. Los barcos que desaparecen lo hacen por las mismas razones que en cualquier otro océano.
La diferencia es que alguien lleva décadas contando los que desaparecen y olvidando los que no. La Antártida es el único continente donde no puede haber soberanía nacional, actividad militar ni explotación de recursos. El Tratado Antártico de 1959, firmado por 12 países y hoy por más de 50, lo prohíbe expresamente. Para los conspiracionistas, esta regulación no es una medida de protección medioambiental. Es una tapadera. Las teorías van desde una civilización nazi escondida bajo el hielo, alimentadas por el hecho real de que Alemania envió expediciones a la Antártida en los años 30, hasta una base alienígena enterrada bajo el casquete polar, pasando por una entrada al interior hueco de la Tierra o una colonia secreta de ingeniería genética. La realidad: la Antártida alberga hoy más de 70 bases de investigación científica de 30 países distintos. En verano, unos 5.000 científicos trabajan allí. En invierno, unos 1.000. Lo que sí ocurrió. En 2013, los científicos perforaron el lago Vostok, un lago de agua líquida enterrado bajo 4 kilómetros de hielo durante millones de años. Encontraron bacterias, organismos que habían sobrevivido aislados del resto de la Tierra durante millones de años. Lo que no encontraron, al menos lo que publicaron, fue nada más. La pregunta que los conspiracionistas hacen y que resulta difícil de responder del todo: si la Antártida es solo un laboratorio científico, ¿por qué el acceso está tan restringido para el público general? En 1963, un hombre en la región de Capadocia estaba derribando una pared de su casa cuando descubrió una habitación que no estaba en ningún plano. Detrás de esa habitación había un pasillo. Detrás del pasillo, otro pasillo. Y detrás de ese, 200 metros de descenso hacia una ciudad subterránea de 8 niveles capaz de albergar a 20.000 personas. Derinkuyu llevaba siglos enterrada bajo la tierra y nadie la había recordado. La ciudad tiene ventilación, pozos de agua, establos, bodegas, iglesias y escuelas. Las puertas interiores son piedras circulares de granito de varios cientos de kilos que solo podían abrirse desde dentro. Si el enemigo entraba por un túnel, los habitantes podían bloquearlo desde el interior y retirarse al siguiente nivel. La respuesta más aceptada: comunidades cristianas que huían de persecuciones, construidas y ampliadas entre los siglos VII y XII, aunque hay evidencias de ocupación mucho más antigua. Las teorías alternativas señalan hacia civilizaciones anteriores con tecnología perdida, o hacia una catástrofe prehistórica que obligó a la humanidad a vivir bajo tierra durante generaciones. Lo que es cierto: Derinkuyu es uno de más de 200 ciudades subterráneas conocidas en Capadocia, y se estima que muchas más siguen sin descubrir. La isla Sentinel del Norte está en el Golfo de Bengala, a unos 50 kilómetros de las Islas Andamán.
Tiene unos 70 kilómetros cuadrados y en ella vive una tribu que ha rechazado activamente todo contacto con el mundo exterior durante al menos 30.000 años. Los análisis genéticos sugieren que los sentineleses llevan aislados desde que los humanos salieron de África. Son posiblemente la población más antigua del planeta que ha mantenido su cultura intacta. El gobierno indio ha establecido un perímetro de exclusión de 3 millas náuticas alrededor de la isla. En 2018, la tribu mató con flechas a un misionero americano llamado John Allen Chau, que intentó llegar para evangelizarlos. Su cuerpo sigue en la isla. La conspiración que circula: que el gobierno indio protege la isla no por razones humanitarias, sino porque en ella hay algo que no quiere que el mundo vea. La realidad, el aislamiento, es la política correcta. Un contacto forzado con una población sin inmunidades desarrolladas podría ser devastador. Un resfriado podría matar a la tribu entera. El verdadero misterio no es lo que esconde, es lo que preserva. La única ventana al mundo de hace 30.000 años que aún existe. En 2005, el empresario bosnio-americano Semir Osmanagić anunció que había descubierto las pirámides más grandes del mundo en las colinas de Visoko, Bosnia. La mayor de ellas superaría en altura a la Gran Pirámide de Keops. Los arqueólogos europeos respondieron de manera casi unánime: las colinas de Visoko son formaciones geológicas naturales. Las capas de roca, que parecen bloques tallados, son el resultado de procesos naturales. Los túneles que Osmanagić excavó son sistemas medievales de drenaje. No hay pirámide. La European Association of Archaeologists emitió una declaración formal calificando el proyecto de pseudociencia que dañaba el patrimonio arqueológico real de la zona. Osmanagić siguió excavando y miles de voluntarios de todo el mundo siguieron acudiendo. Lo que hace el caso interesante: en las excavaciones sí se encontraron artefactos medievales reales. Los túneles existen y algunas mediciones del lugar muestran niveles de energía electromagnética que los seguidores del proyecto no saben cómo explicar. El proyecto sigue activo. Cada año llegan voluntarios y Visoko se ha convertido en un destino turístico inesperado para un país que tenía pocas razones para recibir turistas. En 1997, la NOAA detectó con sus hidrófonos submarinos un sonido de frecuencia extremadamente baja procedente del Pacífico Sur. Era más potente que cualquier sonido registrado hasta entonces. Lo llamaron The Bloop. El sonido era consistente con el perfil de un ser vivo, pero era demasiado potente, mucho más potente que el sonido más alto que puede producir una ballena azul, el animal más grande del planeta. La especulación fue inmediata. Un animal desconocido, de tamaño inconcebible, en las profundidades del océano. Coincidía aproximadamente con la ubicación geográfica de R'lyeh, la ciudad ficticia donde H.P. Lovecraft situó a Cthulhu en sus relatos de 1928. El Internet de los años 2000 hizo el resto. En 2012, la NOAA publicó su análisis definitivo. The Bloop era el sonido de hielo agrietándose en la Antártida.
Un iceberg masivo rompiéndose produjo vibraciones que viajaron miles de kilómetros a través del agua. El océano profundo sigue siendo el territorio menos explorado del planeta. Más del 80% de sus fondos no ha sido cartografiado con detalle. Cada año se descubren nuevas especies. The Bloop fue hielo. Pero la pregunta que genera sigue siendo válida. Las líneas de Nazca fueron construidas por humanos, con cuerdas y estacas. El Triángulo de las Bermudas no tiene más accidentes que cualquier otra zona del océano. The Bloop era un iceberg. La ciudad subterránea de Derinkuyu la construyeron personas huyendo de persecuciones. Y sin embargo, los documentos del paso de Dyatlov permanecieron clasificados sin razón aparente. La Antártida tiene acceso restringido. La isla Sentinel está protegida por un perímetro militar. Las teorías conspirativas no nacen de la nada. Nacen del silencio, de la mentira oficial, de la información que se retiene sin explicación. Cuando la ciencia da una respuesta y nadie le cree, el problema a veces no es la ciencia, es la confianza. Y esa es una conversación diferente.